En un pueblo olvidado donde las casas de piedra gris se amontonaban como dientes torcidos contra el cielo plomizo, el mercado bullía con olores de especias rancias y verduras marchitas. El barro nunca parecía secarse del todo, y el humo de las chimeneas dibujaba historias sombrías en el aire. Los vendedores pregonaban sus mercancías con voces gastadas mientras ancianas intercambiaban susurros sobre maleficios y presagios. El aroma a pan rancio se mezclaba con el hedor de pescado en salazón, mientras los cuervos graznaban desde los tejados, observando a la niña que todos conocían como Roja. Los habitantes se movían como sombras resignadas, arrastrando sus vidas entre el trabajo en campos estériles y noches interminables. Las madres apartaban a sus hijos cuando Roja pasaba, haciendo el signo contra el mal de ojo. Los niños jugaban juegos extraños y callados, cantando rimas antiguas sobre capas rojas y pactos oscuros. La miraban de reojo, esa niña de la capa roja heredada, manchada por el tiempo pero teñida con un color que les recordaba demasiado a la sangre. En sus sueños, Roja veía rostros en las sombras y oía voces que susurraban su verdadero nombre. Ese nombre que se perdió con las últimas hojas del otoño, en que la peste se llevó a su padre. Ahora era simplemente Roja, definida por ese manto escarlata que su abuela le había entregado, una prenda que parecía absorber la luz de manera antinatural y que, en las noches más oscuras, parecía latir con vida propia. Su madre era una mujer tallada en determinación y dolor contenido, con arrugas prematuras que contaban historias de pérdidas y sacrificios. En las mañanas, Roja la observaba preparar el desayuno con movimientos precisos y agotados, sus manos agrietadas por el trabajo incesante en la tierra. El silencio entre ellas era como un tercer comensal en la mesa, pesado con palabras no dichas y preguntas sin respuesta. A veces, cuando creía que nadie la miraba, su madre se detenía junto a la ventana, sus ojos perdidos en el horizonte donde las copas de los árboles del bosque se mecían como un mar negro, y sus dedos acariciaban inconscientemente un medallón que nunca se quitaba. Tu padre solía decir que los árboles guardan secretos, le dijo una mañana, mientras remendaba la ropa junto al fuego mortecino. Sus manos temblaban ligeramente mientras enhebraba la aguja. Decía que si escuchabas con suficiente atención, podías oír las historias que susurraban. Sus dedos se detuvieron sobre la tela, y por un momento, Roja vio lágrimas contenidas en sus ojos. Pero algunas historias es mejor no escucharlas. Hay verdades que pueden romper el corazón, mi niña, y otras que pueden devorar el alma. El silencio que siguió estaba lleno de advertencias no pronunciadas. Las noches eran especialmente difíciles, cuando los recuerdos y los miedos se arrastraban como sombras por las paredes. El techo goteaba en 3 lugares distintos, y el fuego nunca era suficiente para mantener alejado el frío que se colaba por las grietas de las paredes. En esos momentos, Roja soñaba con lobos que hablaban y árboles que bailaban, con promesas susurradas en la oscuridad y ojos que brillaban entre las sombras. Su madre la abrazaba entonces, compartiendo el calor de sus cuerpos, y le cantaba canciones antiguas en voz baja, melodías que hablaban de primaveras que nunca llegaban y promesas que el viento se llevaba. A veces, entre verso y verso, Roja creía oír a su madre llorar. La abuela vivía al otro lado del bosque, en una casa que parecía crecer desde la tierra misma, con ventanas que brillaban como ojos en la noche. Roja recordaba tardes doradas de su primera infancia, cuando el mundo parecía más simple y los monstruos solo existían en los cuentos. Sentada a los pies de su abuela, escuchaba historias mientras ésta hilaba en su rueca antigua, el hilo brillando como sangre fresca entre sus dedos. La abuela tejía tapices que parecían cambiar de forma en la penumbra, patrones que contaban historias sobre criaturas que habitaban entre las sombras de los árboles, sobre pactos antiguos sellados con sangre y sacrificios necesarios para mantener el equilibrio entre 2 mundos. La capa que llevas, le había dicho su abuela en su 7º cumpleaños, sus dedos acariciando la tela con una reverencia inquietante. Es más que una simple prenda, es una promesa, un recordatorio, una protección. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo,
se habían fijado en Roja con una intensidad que aún la perseguía en sueños. La tela había parecido moverse bajo sus dedos como algo vivo. Prométeme que vendrás a verme cada semana, sin falta. Prométeme que nunca te la quitarás en el bosque. Hay cosas antiguas entre los árboles, mi niña. Cosas que esperan a quienes viajan sin protección. El camino hacia la casa de su abuela era un sendero que serpenteaba entre pinos antiguos y retorcidos, árboles tan viejos que sus cortezas formaban rostros grotescos. 3 horas de caminata a través de un bosque que parecía respirar con vida propia, donde cada paso resonaba con ecos de historias olvidadas. Los hongos brotaban de la tierra negra como dedos pálidos alcanzando el cielo, y el musgo cubría las piedras como piel enfermiza. El silencio era una presencia tangible, roto ocasionalmente por el crujido de ramas bajo pies invisibles, o el susurro del viento entre las hojas, que sonaba demasiado parecido a voces susurrando nombres olvidados. En sus viajes semanales, Roja había aprendido que el bosque tenía sus propios ritmos, sus propias leyes, y que la supervivencia dependía de respetarlos. La abuela vivía al otro lado del bosque, en una casa que parecía crecer desde la tierra misma. Roja recordaba tardes doradas de su primera infancia, sentada a los pies de su abuela mientras ésta hilaba historias tan intrincadas como los patrones que tejía en sus tapices. Historias sobre criaturas que habitaban entre las sombras de los árboles, sobre pactos antiguos y sacrificios necesarios. La capa que llevas, le había dicho su abuela una vez, sus dedos acariciando la tela con una reverencia inquietante. Es más que una simple prenda. Es una promesa, un recordatorio, una protección. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, se habían fijado en Roja con una intensidad que aún recordaba. Prométeme que vendrás a verme cada semana, sin falta. Prométeme que nunca te la quitarás en el bosque. Aquel día particular, el aire estaba denso con el olor a descomposición y agua estancada. La luz que se filtraba entre las ramas parecía enferma, tiñendo todo de un color verdoso y antinatural. Los árboles se inclinaban sobre el sendero, sus ramas entrelazándose como dedos hambrientos, y las sombras parecían moverse por voluntad propia. El viento arrastraba susurros que sonaban como llantos lejanos, y cada paso sobre las hojas muertas resonaba con un eco demasiado prolongado. Los habitantes se movían como sombras resignadas, arrastrando sus vidas entre el trabajo en campos estériles y noches interminables. Los niños jugaban juegos extraños y callados, evitando la mirada de Roja cuando pasaba, esa niña de la capa roja heredada, manchada por el tiempo pero teñida con un color que les recordaba demasiado a la sangre. No era el nombre que sus padres le habían dado. Ese nombre se perdió con las últimas hojas del otoño en que la peste se llevó a su padre. Ahora era simplemente Roja, definida por ese manto escarlata que su abuela le había entregado, una prenda que parecía absorber la luz de manera antinatural. Su madre era una mujer tallada en determinación y dolor contenido. En las mañanas, Roja la observaba preparar el desayuno con movimientos precisos y agotados, sus manos agrietadas por el trabajo incesante en la tierra. A veces, cuando creía que nadie la miraba, su madre se detenía junto a la ventana, sus ojos perdidos en el horizonte donde las copas de los árboles del bosque se mecían como un mar negro. Tu padre solía decir que los árboles guardan secretos, le dijo una mañana mientras remendaba la ropa junto al fuego mortecino. Decía que si escuchabas con suficiente atención, podías oír las historias que susurraban. Sus dedos se detuvieron sobre la tela, y por un momento, Roja vio lágrimas contenidas en sus ojos. Pero algunas historias es mejor no escucharlas. Las noches eran especialmente difíciles. El techo goteaba en 3 lugares distintos, y el fuego nunca era suficiente para mantener alejado el frío que se colaba por las grietas de las paredes. Su madre la abrazaba entonces, compartiendo el calor de sus cuerpos, y le cantaba canciones antiguas en voz baja, melodías que hablaban de primaveras que nunca llegaban, y promesas que el viento se llevaba. La abuela vivía al otro lado del bosque, en una casa que parecía crecer desde la tierra misma. Roja recordaba tardes doradas de su primera infancia, sentada a los pies de su abuela, mientras ésta hilaba historias tan intrincadas como los patrones que tejía en sus tapices.
Historias sobre criaturas que habitaban entre las sombras de los árboles, sobre pactos antiguos y sacrificios necesarios. La capa que llevas, le había dicho su abuela una vez, sus dedos acariciando la tela con una reverencia inquietante. Es más que una simple prenda. Es una promesa, un recordatorio, una protección. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, se habían fijado en Roja con una intensidad que aún recordaba. Prométeme que vendrás a verme cada semana sin falta. Prométeme que nunca te la quitarás en el bosque. El camino hacia la casa de su abuela era un sendero que serpenteaba entre pinos antiguos y retorcidos. 3 horas de caminata a través de un bosque que parecía respirar con vida propia. Los hongos brotaban de la tierra negra como dedos pálidos, alcanzando el cielo, y el musgo cubría las piedras como piel enfermiza. El silencio era una presencia tangible, roto ocasionalmente por el crujido de ramas bajo pies invisibles, o el susurro del viento entre las hojas, que sonaba demasiado parecido a voces susurrando nombres olvidados. Roja había caminado durante lo que parecían horas cuando lo vio. Una figura que al principio pareció ser un juego de luz y sombra, pero que tomó forma mientras se acercaba. Un hombre, o algo que pretendía serlo. Su piel tenía un brillo perlado que no debería ser posible bajo la penumbra del bosque, y sus movimientos eran demasiado fluidos, como si sus huesos fueran líquidos. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Pozos de oscuridad que reflejaban una luz que no existía en el bosque. Profundidades que prometían secretos y respuestas a preguntas que Roja ni siquiera sabía que tenía. Su cuerpo se sentía como si estuviera flotando y hundiéndose al mismo tiempo, mientras visiones de vidas que no eran suyas danzaban detrás de sus párpados. Vio a su abuela, joven y desesperada, arrodillada ante criaturas de sombra y luz, ofreciendo su propia eternidad a cambio de la supervivencia del pueblo. Vio la cadena de sacrificios que se extendía hacia atrás en el tiempo, cada generación pagando el precio para que la siguiente pudiera vivir. Cuando la realidad volvió a enfocarse, estaba tendida frente a la casa de su abuela. La puerta se abrió y su abuela emergió, pero no era la mujer que recordaba. Su piel emitía un resplandor similar al del extraño, y sus ojos contenían el peso de siglos de soledad y sacrificio. En su rostro, Roja pudo ver los ecos de todas las decisiones imposibles que había tomado, de todas las noches que había pasado velando por un pueblo que nunca conocería el precio de su supervivencia. «Oh, mi pequeña», dijo su abuela, con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo bajo los pies. «Esperaba que nunca tuvieras que aprender la verdad de esta manera». Le contó entonces sobre el invierno brutal de hacía décadas, cuando el hambre amenazaba con devorar al pueblo entero. Sobre el pacto que había hecho con las criaturas del bosque, no por ella, sino por todos los que amaba. «El bosque siempre exige un guardián», explicó, sus palabras pesadas con el conocimiento de generaciones. «Alguien que camine entre los mundos, que mantenga el equilibrio entre la luz y la sombra». «El precio fue alto», susurró, «pero algunos sacrificios son necesarios para que otros puedan vivir. La capa que llevas no es solo una prenda, es un símbolo de nuestro pacto, teñida con la sangre de promesas eternas». Roja aprendió que no hay finales felices, solo verdades que nos transforman. Regresó al pueblo cambiada, llevando no solo el peso de su capa roja, sino también el conocimiento de que el amor más profundo a veces requiere los sacrificios más oscuros. Su madre notó el cambio en sus ojos, el modo en que ahora miraba al bosque no con miedo, sino con entendimiento. En las noches, cuando el viento aullaba entre las casas del pueblo, Roja podía escuchar las voces de los guardianes anteriores, susurrando historias de sacrificio y protección. Los años pasaron, y Roja continuó su ritual semanal de atravesar el bosque, llevando no solo pan y vegetales, sino también el peso de un secreto compartido. El pueblo seguía susurrando sobre ella, pero ahora con un respeto teñido de temor. Los niños la miraban con una mezcla de fascinación y miedo, reconociendo instintivamente que ella caminaba entre dos mundos. Porque la verdadera historia de Caperucita Roja no es sobre la victoria de la inocencia sobre el mal, sino sobre el precio que pagamos por proteger a quienes amamos. Es sobre la oscuridad que aceptamos en nuestros corazones para que otros puedan vivir en la luz. Y en esa aceptación
En ese sacrificio voluntario, Roja encontró una paz que ningún cuento de hadas podría jamás proporcionar. Cada paso en el bosque era ahora un recordatorio de su propósito, cada sombra una promesa de protección, y en la soledad de su deber, encontró una extraña forma de libertad. Su cuerpo se sentía como si estuviera flotando y hundiéndose al mismo tiempo, mientras visiones de vidas que no eran suyas danzaban detrás de sus párpados. Vio a su abuela, joven y desesperada, arrodillada ante criaturas de sombra y luz, ofreciendo su propia eternidad a cambio de la supervivencia del pueblo. Vio la cadena de sacrificios que se extendía hacia atrás en el tiempo, cada generación pagando el precio para que la siguiente pudiera vivir. Cuando la realidad volvió a enfocarse, estaba tendida frente a la casa de su abuela. La puerta se abrió y su abuela emergió, pero no era la mujer que recordaba. Su piel emitía un resplandor similar al del extraño, y sus ojos contenían el peso de siglos de soledad y sacrificio. En su rostro, Roja pudo ver los ecos de todas las decisiones imposibles que había tomado, de todas las noches que había pasado velando por un pueblo que nunca conocería el precio de su supervivencia. «Oh, mi pequeña», dijo su abuela con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo bajo los pies. «Esperaba que nunca tuvieras que aprender la verdad de esta manera». Le contó entonces sobre el invierno brutal de hacía décadas, cuando el hambre amenazaba con devorar al pueblo entero. Sobre el pacto que había hecho con las criaturas del bosque, no por ella, sino por todos los que amaba. «El bosque siempre exige un guardián», explicó, sus palabras pesadas con el conocimiento de generaciones. «Alguien que camine entre los mundos, que mantenga el equilibrio entre la luz y la sombra». «El precio fue alto», susurró, «pero algunos sacrificios son necesarios para que otros puedan vivir. La capa que llevas no es solo una prenda, es un símbolo de nuestro pacto, teñida con la sangre de promesas eternas». Roja aprendió que no hay finales felices, solo verdades que nos transforman. Regresó al pueblo cambiada, llevando no solo el peso de su capa roja, sino también el conocimiento de que el amor más profundo a veces requiere los sacrificios más oscuros. Su madre notó el cambio en sus ojos, el modo en que ahora miraba al bosque, no con miedo sino con entendimiento. En las noches, cuando el viento aullaba entre las casas del pueblo, Roja podía escuchar las voces de los guardianes anteriores, susurrando historias de sacrificio y protección. Los años pasaron, y Roja continuó su ritual semanal de atravesar el bosque, llevando no solo pan y vegetales, sino también el peso de un secreto compartido. El pueblo seguía susurrando sobre ella, pero ahora con un respeto teñido de temor. Los niños la miraban con una mezcla de fascinación y miedo, reconociendo instintivamente que ella caminaba entre dos mundos. Porque la verdadera historia de Caperucita Roja no es sobre la victoria de la inocencia sobre el mal, sino sobre el precio que pagamos por proteger a quienes amamos. Es sobre la oscuridad que aceptamos en nuestros corazones para que otros puedan vivir en la luz. Y en esa aceptación, en ese sacrificio voluntario, Roja encontró una paz que ningún cuento de hadas podría jamás proporcionar. Cada paso en el bosque era ahora un recordatorio de su propósito, cada sombra una promesa de protección, y en la soledad de su deber encontró una extraña forma de libertad. «¿Por qué caminas sola, pequeña?», preguntó con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «¿No temes a la soledad que habita entre estos árboles?». Sus palabras resonaban con una familiaridad inquietante, como si conociera cada uno de sus miedos íntimos. «La soledad ya es mi compañera», respondió Roja, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «La conozco desde que la muerte se llevó a mi padre». El extraño sonrió, y sus dientes brillaron como fragmentos de luna. «Ah, pero hay soledades y soledades, pequeña. La que tú conoces es apenas un susurro comparada con el vacío que algunos llevamos durante siglos». El hambre había sido su compañera constante durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era sentirse satisfecha. El extraño hablaba con una voz que sonaba como miel derramada sobre cristal roto, prometiendo calor, seguridad, un hogar donde el frío no pudiera alcanzarla.
Sus palabras evocaban recuerdos de los abrazos de su padre, del aroma a pan recién horneado, de risas que hacía tiempo se habían desvanecido en el aire del pueblo. «Puedo mostrarte verdades más allá de tu comprensión», susurró, extendiendo una mano que parecía hecha de luz líquida. «Puedo enseñarte los secretos que tu abuela guarda, los pactos que mantienen vivo a tu pueblo. No deseas entender por qué llevas esa capa, por qué el color rojo te persigue en tus sueños». La fruta que le ofreció brillaba como si contuviera estrellas líquidas. Palpitaba suavemente, como un corazón recién arrancado, y su aroma era el de todas las promesas jamás cumplidas. Cuando finalmente cedió a la tentación y sus dientes rompieron la piel translúcida, el jugo que inundó su boca sabía a memorias perdidas y promesas rotas, a lluvia de verano y sangre antigua. El mundo comenzó a desdibujarse en los bordes, los árboles se derritieron como cera, y el cielo se volvió un caleidoscopio de colores imposibles. Las voces de los muertos susurraban secretos en sus oídos, y cada respiración traía consigo el sabor de 1000 vidas vividas y olvidadas. «El bosque siempre exige un guardián», explicó, sus palabras pesadas con el conocimiento de generaciones. «Alguien que camine entre los mundos, que mantenga el equilibrio entre la luz y la sombra». «El precio fue alto», susurró, «pero algunos sacrificios son necesarios para que otros puedan vivir. La capa que llevas no es solo una prenda, es un símbolo de nuestro pacto, teñida con la sangre de promesas eternas». Roja aprendió que no hay finales felices, solo verdades que nos transforman. Regresó al pueblo cambiada, llevando no solo el peso de su capa roja, sino también el conocimiento de que el amor más profundo a veces requiere los sacrificios más oscuros. Su madre notó el cambio en sus ojos, el modo en que ahora miraba al bosque no con miedo, sino con entendimiento. En las noches, cuando el viento aullaba entre las casas del pueblo, Roja podía escuchar las voces de los guardianes anteriores, susurrando historias de sacrificio y protección. Los años pasaron, y Roja continuó su ritual semanal de atravesar el bosque, llevando no solo pan y vegetales, sino también el peso de un secreto compartido. El pueblo seguía susurrando sobre ella, pero ahora con un respeto teñido de temor. Los niños la miraban con una mezcla de fascinación y miedo, reconociendo instintivamente que ella caminaba entre dos mundos. Porque la verdadera historia de Caperucita Roja no es sobre la victoria de la inocencia sobre el mal, sino sobre el precio que pagamos por proteger a quienes amamos. Es sobre la oscuridad que aceptamos en nuestros corazones para que otros puedan vivir en la luz. Y en esa aceptación, en ese sacrificio voluntario, Roja encontró una paz que ningún cuento de hadas podría jamás proporcionar. Cada paso en el bosque era ahora un recordatorio de su propósito, cada sombra una promesa de protección, y en la soledad de su deber encontró una extraña forma de libertad. Roja había caminado durante lo que parecían horas cuando lo vio. Una figura que al principio pareció ser un juego de luz y sombra, pero que tomó forma mientras se acercaba. Un hombre, o algo que pretendía serlo. Su piel tenía un brillo perlado que no debería ser posible bajo la penumbra del bosque, y sus movimientos eran demasiado fluidos, como si sus huesos fueran líquidos. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron, pozos de oscuridad que reflejaban una luz que no existía en el bosque, profundidades que prometían secretos y respuestas a preguntas que Roja ni siquiera sabía que tenía. El hambre había sido su compañera constante durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era sentirse satisfecha. El extraño hablaba con una voz que sonaba como miel derramada sobre cristal roto, prometiendo calor, seguridad, un hogar donde el frío no pudiera alcanzarla. Sus palabras evocaban recuerdos de los abrazos de su padre, del aroma a pan recién horneado, de risas que hacía tiempo se habían desvanecido en el aire del pueblo. La fruta que le ofreció brillaba como si contuviera estrellas líquidas. Cuando finalmente cedió a la tentación y sus dientes rompieron la piel translúcida, el jugo que inundó su boca sabía a memorias perdidas y promesas rotas, a lluvia de verano y sangre antigua. El mundo comenzó a desdibujarse en los bordes, los árboles se derritieron como cera, y el cielo se volvió un caleidoscopio de colores imposibles.
Su cuerpo se sentía como si estuviera flotando y hundiéndose al mismo tiempo, mientras visiones de vidas que no eran suyas danzaban detrás de sus párpados. Cuando la realidad volvió a enfocarse, estaba tendida frente a la casa de su abuela. La puerta se abrió y su abuela emergió, pero no era la mujer que recordaba. Su piel emitía un resplandor similar al del extraño, y sus ojos contenían el peso de siglos de soledad y sacrificio. «Oh, mi pequeña», dijo su abuela con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo bajo los pies. «Esperaba que nunca tuvieras que aprender la verdad de esta manera». Le contó entonces sobre el invierno brutal de hacía décadas, cuando el hambre amenazaba con devorar al pueblo entero. Sobre el pacto que había hecho con las criaturas del bosque, no por ella, sino por todos los que amaba. «El precio fue alto», susurró, «pero algunos sacrificios son necesarios para que otros puedan vivir». Roja aprendió que no hay finales felices, solo verdades que nos transforman. Regresó al pueblo cambiada, llevando no solo el peso de su capa roja, sino también el conocimiento de que el amor más profundo a veces requiere los sacrificios más oscuros. Su madre notó el cambio en sus ojos, el modo en que ahora miraba al bosque, no con miedo, sino con entendimiento. Los años pasaron, y Roja continuó su ritual semanal de atravesar el bosque, llevando no solo pan y vegetales, sino también el peso de un secreto compartido. El pueblo seguía susurrando sobre él, pero ahora con un respeto temido, porque la verdadera historia de Caperucita Roja no es sobre la victoria de la inocencia sobre el mal, sino sobre el precio que pagamos por proteger a quienes amamos. Es sobre la oscuridad que aceptamos en nuestros corazones, para que otros puedan vivir en la luz. Y en esa aceptación, en ese sacrificio voluntario, Roja encontró una paz que ningún cuento de hadas podría jamás proporcionar.